dejemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Y el tema de hoy nos va a dar un poco de luz en cuanto a esto, hermanos. Quizá hay algunas cosas que no estemos haciendo bien. Quizás son cosas que vienen desde tiempos, mucho tiempo atrás. Y hoy vamos a analizar este tema que nos habla acerca de la continuidad del bautismo en la historia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No sé si hay alguien que nos visite. Y está Citlali. Dios te bendiga, Citlali. ¿Hay alguien más? Dios bendiga a todos. Y bueno, la base bíblica está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. Y luego voy a leer Hechos 2:39. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Cómo era que podían hacer estas señales? ¿Cómo era que iban a echar fuera demonios? ¿Cómo era que iban a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían? En el poder del Espíritu Santo. La única manera en la que el pueblo de Dios, al pueblo de Dios le pueden seguir señales es en el poder del Espíritu Santo. Y Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? Para todos, para vuestros hijos. Y dice: para todos los que están lejos. Y cuando hablamos de estar lejos, podemos hablar de estar lejos de dos maneras. Podemos hablar de estar lejos en cuanto a la ubicación, a la distancia. ¿Sí? ¿Qué se les hace lejos a ustedes? Mande. ¿Cuál? La playa se le hace lejos. Boca del Río. Casa. Oasis. El Dorado. Antón Lizardo. Eso es en cuanto a ubicación. Pero si hablamos de tiempo, para cuantos están lejos en el tiempo, ¿en qué tiempo estaba hablando aquí? A inicios de la iglesia. Usted y yo estamos lejos en el tiempo. ¿Qué tan lejos estamos en el tiempo? 2000 años. Entonces la promesa también es para nosotros, que estamos lejos en el tiempo. Y mientras Cristo no venga, la promesa seguirá estando vigente. ¿Para quiénes? Para aquellos a que el Señor nuestro Dios llamare. ¿A quién ha llamado el Señor? Ahorita dicen: a mí no me ha llamado.
Sí nos ha llamado. A todos. Entonces la promesa es para todos. Sí, vamos a ubicarnos aquí. ¿Y qué ha pasado a través del tiempo? El Señor promete que seguirían señales a la iglesia. Y a través de la historia de la iglesia hemos podido constatar, comprobar que las señales han seguido a la predicación del evangelio. Sí, muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios han seguido a la predicación del evangelio. Y esas señales han hecho posible que aquel que no cree en Cristo pueda creer que lo que se está predicando es verdad. Esas señales siguen, pero son en el poder del Espíritu Santo. Recuerden siempre esto. Y nosotros conocemos testimonios, quizás de muchos años, de personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Y yo hace rato le pedí a mi esposa que compartiera un testimonio de alguien especial. ¿Cuál fue su experiencia cuando recibió el Espíritu Santo? Ahí viene. Dice que yo no, ella lo cuenta mejor. Ella es de primera mano. El testimonio es del pastor Abraham Hernández. Quizá algunos se recuerden. Fue pastor y fue nuestro pastor. Aprendimos mucho de él. Pero en una ocasión él estaba en una reunión escuchando temas del Espíritu Santo. No había sido bautizado en el Espíritu. Y llegó a aquella iglesia era de tierra. Él era muy, ¿cómo se dice? Muy especial para vestirse. Guayabera blanca, pantalón blanco, casi nada más que le faltaba el paliacate. Le gustaba mucho su ropa bien planchadita. Y ese día llegó, hicieron el llamamiento al altar, sacó su pañuelito así bien planchadito, lo dejó allí, se hincó, empezó a orar. Al ratito, el pañuelo, quién sabe dónde estaba, se ensució los pantalones, salió todo mugroso, pero su espíritu estaba bien lleno. Ese es el testimonio. El Espíritu Santo hace en nuestra vida lo que Él quiere, pero hay que darle libertad. Y una de las cosas que quizá estén pasando en nosotros es que no le damos la libertad. Quizá tenemos temor de tener esa experiencia sobrenatural y qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Quizá yo creo que fue la única vez que vieron al hermano Abraham sucio, pero fue porque dio libertad al Espíritu Santo. Entonces, tenemos testimonios de muchos hombres, mujeres que han recibido a través del tiempo. Yo tengo muchos años de ser cristiano, toda la vida. No les digo cuántos años, pero toda la vida. Experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Experiencias hermosas. Experiencias que trascienden a través del tiempo. Y quizá usted ha platicado con algunas personas que han tenido esa experiencia y les dicen, cada uno dice algo diferente, porque así es Dios. El Espíritu Santo no va a actuar siempre de la misma manera. Es que tienes que hacerle así, así, así. Y cuando empieces a sentir un calorcito, levanta las manos y suelta la lengua, suelta. Así no es. No hay una fórmula. Solamente hay que darle libertad. Sin tener temor, darle libertad. Y Él lo va a hacer. Entonces, nosotros hemos escuchado testimonios, hemos platicado con gente que ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos la convicción en la verdad perenne que permanece para siempre del pentecostalismo. Es decir, de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Tenemos esa convicción? Hoy tenemos esa convicción. Hoy sabemos de esto. Y Marcos, el capítulo que leímos, los versículos que leímos,
Es un pasaje bíblico importante que nos habla acerca de este tema. Sin embargo, saben que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se ha puesto en duda la veracidad de este pasaje. Muchos manuscritos antiguos no contienen este pasaje. Pero también hay muchos manuscritos antiguos que tienen esa porción, incluyen esa porción del Evangelio. Además, ¿saben qué? Las Biblias más antiguas, las versiones más antiguas, corroboran la veracidad de ese pasaje. ¿Por qué les digo esto? Porque surgieron corrientes que decían que el Espíritu Santo no está vigente en nuestros días. Sí, vamos a ir avanzando. Y bueno, algunas versiones de la Biblia, como la Peshitta, como la Biblia, la Vulgata, ellas fueron traducidas en el siglo II, siglo IV, y esas Biblias incluyen este pasaje. O sea, dando por genuino que ese pasaje pasó el canon, pasó la prueba de que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y estos pasajes eran leídos en los servicios de ese tiempo. La Biblia, entonces, estas versiones, la historia que podemos comprobar, atestigua que las señales que Cristo dijo que seguirían a la iglesia están vigentes en nuestros días. Porque lo hemos podido experimentar, porque hemos podido ver cómo cosas sobrenaturales suceden en el ámbito de la iglesia, de aquellos que buscan, que siguen, que creen en todo lo que dice la palabra. Entonces, desde Pentecostés hasta finales del siglo XIX, ¿cuándo terminó el siglo XIX? 1999, 2000, diciembre 31 de 1990. 1900, porque ya 1901, ¿qué era? Otro siglo. Entonces, ¿ahora en qué siglo estamos? ¿En qué siglo? 21, por ahí dijeron 22. 21, siglo 21, ¿verdad? Entonces, miren, desde el Pentecostés hasta finales del siglo XIX podemos ver evidencias de las manifestaciones del Espíritu Santo a través de la historia. En el siglo XX hemos visto manifestaciones, señales del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Siglo XXI, 23 de febrero. 23 de febrero del 2025, Iglesia Alfa y Omega. Vimos manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Claro que sí, sigue vigente. Sigue siendo una realidad en la vida de la iglesia, pero algunos historiadores no afines las llaman experiencias estáticas, las llaman también expresiones de fanatismo extremo. ¿Cómo nos dicen? Fanáticos. ¿Cómo más nos dicen? Locos. Pero no estamos locos. Por Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que nos hace actuar de diferentes maneras, ¿sí? Algunos otros que son enemigos de esto las catalogan como una señal de posesión demoníaca. Están endemoniados, cuando en realidad están llenos del poder del Espíritu Santo. Pero siempre ha habido rechazo. ¿Desde cuándo inició el rechazo? Hechos 2:13. Están llenos están borrachos. ¿Qué era lo que estaba viviendo la iglesia? Una manifestación poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre la vida de la iglesia y la gente decía,
están mal. No había fentanilo porque hubieran dicho, consumieron fentanilo. Estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y las manifestaciones se han repetido a través de la historia del tiempo. La vida de la iglesia ha sido un constante mover del Espíritu Santo en ella, y esto prueba la fidelidad de Dios y lo genuino de las promesas de Dios. Él está con nosotros. Y vamos a analizar un poquito brevemente el inicio de la iglesia, qué sucedió en la Edad Media. ¿Y para qué, pastor, para qué nos quiere decir usted todo eso? Bueno, el propósito es que entendamos lo que ha venido sucediendo a través del tiempo con las manifestaciones del Espíritu Santo, porque quizá en nuestros días estamos batallando un poco para ser sensibles, para dar la libertad al Espíritu Santo para que se manifieste de una manera total en la vida de la iglesia. Y para eso vamos a estudiar un poquito de lo que ha sucedido a través de la historia. Existen muchos testimonios que han registrado sobre el tema del bautismo en el Espíritu Santo, pero hay muchos. Vamos a ver solamente algunos cuantos. Y empezamos en el año 165 después de Cristo. Esto es ¿en qué siglo? En el primer siglo. ¿Sí? Justino mártir dice que en sus días había profetas, mujeres y hombres que poseían los dones del Espíritu Santo. Es decir, 165 años después de Cristo. ¿Cuántos años tenía Cristo de haberse ido y de haber llegado al Espíritu Santo? Como 132. Por ahí un matemático también. Como 132. Y había manifestaciones en mujeres y hombres que tenían dones del Espíritu Santo. Es decir, seguía vigente en ese tiempo, año 165. Luego Tertuliano, del año 155 al 220, este hombre es llamado el más grande de los padres occidentales. Y en los escritos de este hombre Tertuliano, él da testimonio que los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12 y 14 se ejercían en el tercer siglo. Ya vamos al tercer siglo. Tertuliano dice, lo que está escrito en 1 Corintios 12 y 14, ¿alguien sabe qué está escrito ahí? ¿Alguien me dice? Los dones. Y Tertuliano dice, siguen vigentes en nuestros días. Tercer siglo. Sigue vigente las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. El movimiento montanista, también en ese año 500 más o menos, ellos enfatizan el bautismo con el Espíritu Santo y los dones, especialmente las lenguas y la profecía, y a ellos se les unió este hombre Tertuliano. Ellos también dicen, hay profecía, hay también lenguas, ¿sí? Entonces sigue vigente. Y luego otro hombre llamado Irineo de Lyon escribe y dice, oímos de muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos. Oímos. Nosotros podemos decir, oímos que allá en Pensacola, que allá, ¿en dónde más? En Azusa, hubo manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿a qué tiempo nos estamos remontando? Al siglo pasado. Y un hombre llamado Celso, que era un filósofo pagano. Fíjense lo que dice Celso. Él ataca a la iglesia, ataca a los cristianos, y él se burla, en sus ataques a la iglesia, se burla de los dones de profecía y de los dones de lenguas. Es decir, aunque la gente se burle,
las manifestaciones continúan en medio de la iglesia. Se burlaba del don de lengua, se burlaba de la profecía, pero eso quiere decir que seguía vigente. Y miren, ¿qué empezó a suceder? La iglesia reclamaba la sucesión de la autoridad apostólica, pero lo que en realidad la iglesia necesitaba es la sucesión de la vida espiritual apostólica. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia se fijó más en situaciones políticas, situaciones de jerarquía, y abandonó la espiritualidad. Y entonces las manifestaciones del Espíritu Santo comenzaron a ser menores, menos, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasó? Miren, ¿qué pasó? Para no meterme mucho en historia. Pablo insiste a la iglesia que practiquen los dones libremente en el culto y en la adoración, pero dentro de los límites del orden, ¿sí? O sea, que sean ordenados, con equilibrio y sin negar ninguno de las dos cosas, ¿verdad? Los dones y la profecía y todo lo que había. Y entonces, ¿por qué Pablo escribe esto a la iglesia? ¿Se acuerdan qué dice Pablo acerca de la profecía? ¿Alguien recuerda qué dice Pablo? ¿Qué dice? A ver, Barsol, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que todo se debe hacer. Había desorden. Y entonces Pablo comienza a regular, porque todo el mundo hablaba lenguas. Las manifestaciones del Espíritu Santo eran sobre muchos hablando lenguas, muchos trayendo profecía. Y entonces Pablo dice, no, vamos a hacerlo en orden. ¿Cuántos deben de hablar en profecía? Máximo, decía Pablo, 3. Y si alguien tiene interpretación, el que está hablando debe de guardar silencio. Él comenzó a regular esto, pero la gente de su tiempo comenzó a malinterpretar la palabra del Señor, como hasta hoy sigue existiendo la mala interpretación. Y entonces la iglesia del pasado comenzó a prohibir las manifestaciones del Espíritu Santo. Comenzó a decir, hey, cállate, no hables lenguas, no hables lenguas. Y si alguien comenzaba a hablar lenguas, iban y lo callaban. Y llegó a tal grado que se hizo un requisito. O cómo decirlo de otra manera. Legislaron. Como asambleas tenemos una constitución en la cual están los lineamientos que debemos de seguir. Ellos legislaron que no se podía hablar en lenguas en los servicios. Que estaban prohibidas las manifestaciones del Espíritu Santo en medio del servicio. Que estaba prohibido ejercer los dones en medio de la iglesia. Y entonces esto comenzó a traer una decadencia a la iglesia. ¿Qué pasa si a alguien Dios le da lenguas? Y en el momento en que está hablando lenguas, por ejemplo, voy a poner a Sol y a Carlos, que siempre están aquí adelante. Voy y le digo, empieza a hablar lenguas y le digo yo como pastor, cállate, delante de todos, cállate, no hables lengua, no te está permitido, o suéltame, cállate. ¿Qué va a pasar, Carlos? Te vas a callar y te vas a sentir desanimado y no vas a hablar en lenguas. Eso es lo que pasó. La gente comenzó a ser reprimida y no, y es que si empiezo a hablar lenguas me van a llamar la atención.
Y eso es algo que debemos de entender, aprender. Que las lenguas vienen para edificar a la iglesia. Vienen para consolar a la iglesia. Vienen para traer una palabra hacia el futuro de lo que Dios quiere de la iglesia. Pero en ese tiempo dijeron ya no se puede hablar. Y quizá hemos estado batallando con esto. Voy a ir avanzando para que vayamos entendiendo un poquito más. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Sí? En el intento de evitar el exceso de las lenguas, ya dije que hubo reprensión, hubo restricción, hubo rechazo. ¿Sí? Se descuidó además la enseñanza sobre los dones del Espíritu y se perdió su manifestación espontánea en el servicio. O sea, se dejó de enseñar acerca del Espíritu Santo, acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya no se enseñaba. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? A partir de hace 5 semanas estamos hablando acerca del Espíritu Santo porque queremos manifestaciones poderosas del Espíritu Santo en nuestra iglesia. ¿Lo quiere usted o no lo quiere? Sí lo queremos, pero quizá traemos de mucho tiempo atrás esas situaciones. ¿Sí? Entonces, eso pasó en el principio, el rechazo de algunos pensadores importantes, los escritos importantes de teólogos, que podría decirse que fueron los primeros cesacionistas. ¿Qué es un cesacionista? ¿A qué le suena cesacionista? Cesar. Alguien que dice, las manifestaciones del Espíritu Santo fueron hasta aquí. Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron solamente para la iglesia apostólica y no más. Hasta ahí llegó. Hay muchos por ahí afuera que todavía dicen que los milagros ya no existen. ¿Alguien sabe de algo que digan que ya no existen los milagros? ¿Verdad que sí? Los milagros fueron para el tiempo de los apóstoles. Y esas señales seguirán a quienes, los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice para la iglesia apostólica, dice para los que creen. ¿Usted cree? Si creemos, entonces esas señales nos van a seguir. No hay vuelta de hoja. Si creemos, esas señales nos van a seguir. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosa mortífera, no les daña. En sus manos tomarán serpientes. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. ¿Qué? ¿Porque yo tengo mucho poder o por qué? Porque el Espíritu Santo está actuando a través de nosotros. Esas señales siguen vigentes para nuestros días. ¿Sí? Entonces hubo muchos teólogos que dijeron eso ya no es actual, eso ya no está vigente, eso ya no es para nosotros. La buena noticia es que sigue siendo para nosotros en nuestros días, ¿sí? Y entre ellos está un tal Ambrosio, Agustín de Hipona, que decían que ya no se usaban los dones e hicieron de ello la teología oficial de la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que se enseñaba? Ya los dones no son una realidad. Ya el hablar en lenguas ya no está de moda, porque así pudieran haber dicho, ya no está de moda. Pero yo sigo escuchando gente hablando lenguas. Gloria a Dios por ello, porque las lenguas siguen fluyendo en la vida de la iglesia, porque las lenguas siguen vigentes en nuestros días. ¿Escuchó usted hablar a Gaby hace rato? ¿Qué estaba hablando? ¿Sí? A veces es nuestro hermano Miguel, que está allá atrás.
a veces es nuestro hermano Alberto, a veces es nuestra hermana Cristina. ¿Quién más? May. ¿Oyeron a May hablando en lenguas? ¿Sigue vigente en nuestros días? Sí, gracias a Dios. Sigue siendo una realidad en la vida de la iglesia. Pero estos hombres decían, ya no, ya pasó el tiempo, ¿sí? Y estos hombres fueron referentes en su tiempo y siguen influyendo en nuestros días, pensando en que eso ya no es para la iglesia, ¿sí? Y a partir de ese tiempo la iglesia rechaza las manifestaciones del Espíritu Santo. Y algo que es más tremendo y que podemos estar sufriendo en nuestros días es el decaimiento espiritual de la iglesia. Díganme ustedes, ¿estamos en decadencia espiritual o estamos a un nivel espiritual por acá? Ustedes díganme, ¿cómo estamos? Contéstense ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Sí? En el desarrollo doctrinal, en ese tiempo la iglesia se fue moviendo de su centro, que es la fe, como el medio para apropiarse de las bendiciones divinas, y los sustituyó por los méritos de las buenas obras. O sea, las cosas se ganan por buenas obras. Así dice la gente. ¿Cuántos creen que por ser buenos, se van a ganar el cielo? Eso nos han enseñado, o algunos les enseñaron. Al menos yo he escuchado eso. A mí no me lo enseñaron, pero a algunos sí les enseñaron. Que si tú haces buenas obras, ya te ganaste el cielo. ¿Qué obra tendríamos que hacer para ganar la salvación? No, ¿qué obra? Yo sé que aceptar a Cristo, eso es lo único que hace falta. Pero ¿qué obra haría falta para poder tener derecho a la salvación? ¿Qué obra se les ocurre? Creo que ninguna, ¿verdad? Es por fe. Es solamente por fe. Sin embargo, en ese tiempo comenzaron a cambiar la fe por buenas obras. Y eso trajo una decadencia a la iglesia, ¿verdad? Además, a la iglesia ingresaron muchos miembros convertidos a medias. ¿Qué hace un miembro convertido a medias? Hace las cosas a medias. Pero específicamente, vivimos aquí de un modo y un pie en el aire. ¿Qué pasa? Me puedo caer, me puedo resbalar, me puedo matar. Está cerquita aquí, pero un mal golpe también. Hay cristianos que así andan jugando. Le coquetean a Dios, le coquetean al otro. Decadencia espiritual. Por eso el Espíritu Santo no puede fluir. Vamos entendiendo. No puede fluir como Él quisiera fluir por decadencia espiritual. La iglesia cayó en ese tiempo en un estado lamentable. Había una jerarquía oficial que su base estaba en Roma. Sigue estando. Que por todos los medios ha tratado de sofocar las manifestaciones del Espíritu. Ellos tienen un jerarca. ¿Cómo se llama el jerarca? Ha tenido diferentes nombres a través de la historia.
vicario de Cristo, pero lo conocemos como Papa, que está muy enfermo el que está ahora. Si él se va a haber otro, pero siempre hay alguien humano. Nosotros tenemos a Cristo. Creemos en el poder de Cristo, tenemos fe en Cristo, sabemos quién es Cristo. La reprensión y la falta de la vitalidad espiritual en la iglesia institucional, ya saben de qué le estoy hablando, resultó en lo que dijera Juan Wesley. Siglos después, Juan Wesley dice: los dones carismáticos desaparecieron en gran medida, no porque no fueran legítimos, sino debido a la decadencia espiritual de la iglesia. O sea, los dones son legítimos. Si no se manifiestan es porque la iglesia espiritualmente no está a su nivel. Entonces, que nuestro deseo sea estar en el nivel espiritual que Dios quiere que nosotros estemos. Y eso depende de mí. ¿O de quién depende? De cada uno de nosotros. Por mucho que nosotros nos esforcemos para que las manifestaciones del Espíritu Santo vengan a la vida de la iglesia, si hay decadencia, no va a suceder. O va a suceder solamente en algunos cuantos. Pero ¿qué sucedió en el Pentecostés? No fue sobre unos cuantos, fue sobre todos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que espiritualmente estaban en el nivel máximo, todos unánimes, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Somos sencillos. Mande. Sencillitos y carismáticos, así somos todos. A veces no somos así como la iglesia primitiva. Entonces, Juan Wesley dice, son legítimos los dones, son legítimas las manifestaciones del Espíritu Santo, es legítimo el hablar en lenguas, pero ¿qué está diciendo Juan Wesley? La iglesia no está preparada para vivir de esa manera. El propósito de todo lo que estamos haciendo es prepararnos para vivir en ese ambiente sobrenatural que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queremos vivir así? ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Qué es lo que permitió la continuidad o el reinicio de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia? Y estamos hablando ya del siglo XVI, siglo XVII. Primero les dije del siglo IV, del siglo IV al siglo XVI. ¿Cuántos siglos pasaron? 12. 1200 años de que las manifestaciones de la manera en como el Espíritu Santo lo hizo el día de Pentecostés y en los inicios de la iglesia primitiva dejaron de ser de una manera tan fuerte, tan poderosa como ese día. 1200 años. Es mucho tiempo en que no hubo un mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, pero surgieron algunos grupos en la Reforma. ¿Quién fue uno de los iniciadores de la Reforma? ¿Se acuerdan? Lutero. ¿Qué hizo Lutero? ¿Alguien me dice? Las tesis, ¿sobre qué? Las indulgencias que cobraban, estuvo en contra de la jerarquía. Y entonces nace el pentecostalismo. Nacen los protestantes, que somos nosotros, que creemos que no por indulgencias vamos a alcanzar la salvación, que no esto, que no aquello, que no lo otro, que no. Creemos que es por fe
y creemos en las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay varios aún que son escépticos, que son personas que no creen, y que estaban en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, en sus reuniones había manifestaciones del Espíritu Santo. Aún ellos prohibiéndolo y todo, el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de la iglesia. Y eso es porque nadie va a poder detener la obra que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Y estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, cuando estaba yo leyendo esto, preparando esto, entendía un poquito la profecía de Joel. Joel, ¿qué dice? En los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Joel no dice el día de Pentecostés voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Dice, en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? Antes del arrebatamiento de la iglesia. Y por ahí dicen estos, pueden ser estos días. Y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué Joel escribe hasta lo último, hasta los postreros días? ¿Acaso Joel sabía lo que iba a pasar después de que la iglesia apostólica iniciara su ministerio y el enfriamiento que iba a haber y la decadencia espiritual que iba a haber en la iglesia? ¿Lo sabía Joel? ¿Quién lo sabía? Dios, que fue el que inspiró a Joel para escribir eso. Entonces dice Dios, al final de los tiempos, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces nuestros hijos, nuestros ancianos, los jóvenes, va a haber cosas sobrenaturales en todos. Debemos de prepararnos para esos últimos días. La iglesia debe de estar preparada y estamos hablando que debe de haber libertad, que debe de haber un nivel espiritual adecuado para ese mover poderoso del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos debe de ocupar y preocupar, tener un nivel espiritual a la altura de que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre todos. ¿Se imagina un servicio donde todos estemos hablando lenguas? Un avivamiento, dice. Un servicio. Y no quiero decir interpretar. A eso se refiere 1 o 2. Pero si todos podemos hablar lenguas sin querer dar un mensaje, es el Espíritu Santo bautizándonos, llenándonos de poder. ¿No les gustaría un servicio así? Claro que sí, es lo que anhelamos, es lo que deseamos, es lo que hemos soñado. Pero necesitamos estar preparados para ese momento tan especial a nivel espiritual. Dejar de lado todas las cosas que están afectando a nuestra mente. A lo mejor ustedes dicen, es que no es para mí. Es que esa promesa es nada más para los diáconos, es nada más para los pastores, es nada más para la gente que está en liderazgo. No, es para todos. Debemos de creer eso, no sentirnos indignos. Creer que va a ser una realidad en nuestra vida. ¿Usted lo cree? Necesitamos caminar en ese sentido, creer que el Espíritu Santo vendrá sobre la vida de la iglesia. Y hemos visto movimientos en el pasado, 100 años atrás. Y hace un rato le preguntaba a alguien si se acordaba de algún niño que hablase lenguas. ¿Alguien se acuerda de haber visto algún niño hablar en lenguas aquí? Y yo le decía a mi esposa, hubo un servicio, fíjense, ¿hace cuántos años? Más de 20 años. ¿Te tocó, Alberto? Cuando teníamos la plataforma ahí.
¿A quién le tocó? ¿Quién se acuerda? Allá, mira, Patty, Liz. Tienen un poquito más de 20 las dos, ¿verdad? Shh. Había niños hablando lenguas ahí, ¿se acuerdan? ¿A qué hora nos fuimos ese día? Más de medianoche nos fuimos de aquí. Pero digo yo, más de 20 años. ¿Y por qué no todos los días? ¿Y por qué no oímos en nuestros días a los niños hablar en lenguas? Debemos de caminar en ese sentido. Mande el celular, dicen ahí. A ver, ¿cuántos niños tienen celular? Bueno, a ver cuántos adultos lo tienen en la mano. Ahí hay uno. Ah, ese. A ver. Es que yo traigo mi Biblia en el celular. En el Facebook está mi Biblia. Hay muchos distractores. Debemos encaminarnos en el buen sentido. Desear. Dice Pablo, como niños. ¿Qué? La leche espiritual. Nosotros debemos de desear el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Lo desea? ¿Desea que nuestros hijos hablen en lenguas? Sería lo más maravilloso. Tenemos que tomar ese rumbo. Preocuparnos todos por vivir, no de recuerdos, sino vivir el presente. Un presente glorioso. Un presente que nos capacite para llevar las buenas nuevas de salvación. Un presente que nos dé el poder y la autoridad de hablar en el nombre de Jesús, de orar por los enfermos y que sanen, de echar fuera demonios. Dios quiere que así viva la iglesia, pero es en el poder del Espíritu Santo, no es de otra manera. Necesitamos ser llenos de ese poder. ¿Se quiere usted poner de pie? Desea ser lleno del poder del Espíritu Santo. Desea tener esa autoridad. Desea moverse en ese medio sobrenatural del Espíritu Santo, en esa atmósfera especial que el Espíritu Santo da a la iglesia, donde haya cosas sobrenaturales. Para nosotros son sobrenaturales, pero para Dios es algo normal. Y Él quiere que nos movamos en ese ambiente. Usted quiere, si usted quiere, puede venir delante del Señor y decirle: Dios, te necesito. Necesito ser bautizado en el Espíritu Santo, pero que se vea el deseo en nuestro corazón. Padre, venimos delante de ti en esta mañana. Tu pueblo ha quedado allá en su lugar, pero el deseo de tu corazón es, hace rato decías, vengan a estar cerca de mí, porque yo quiero bendecirles. Yo quiero llenarles. Yo quiero traer ese poder sobre sus vidas, porque es también para ustedes. La promesa es para ti, para tus hijos, para aquellos que están lejos, para todos aquellos que el Señor llamare. Para ustedes la promesa, para mí es la promesa. Aquí está nuestra vida delante de ti, oh Dios. Quizá estamos en decadencia espiritual, quizá no estamos en el lugar que tú quieres que nosotros estemos, pero hoy venimos delante de ti. Aquí está nuestra vida, hable con Dios. Usted sabe lo que tiene que arreglar delante de Dios.